noches, gracias por estar en otra televisión y este es su programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a los amigos que nos ven a lo largo y ancho del país. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de la internet, el YouTube, el Facebook, el Instagram, el TikTok. Gracias a toda nuestra gran comunidad de Reactivemos la Odontología. El día de hoy tenemos dos súper invitados. Vamos a estar conversando con el doctor Luis García. Él es experto en gestión y salud pública. ¡Wow! Y vamos a estar conversando sobre la odontología con liderazgo y sentido público. ¿Qué tal tema? Luego vamos a estar conversando con el doctor César Padilla. Él es doctor en odontología y vamos a estar conversando el uso de la tecnología y de la odontología 3D en educación superior. Perfecto. Qué bonito tema, qué bonito tema. Como siempre, quiero agradecer a la Asociación de las Bienaventuranzas. Lleva alegría, brinda una vida digna a quienes más lo necesitan. Todo lo que usted puede donar será bienvenido. Puede llevarlo a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima o puedes llamar al 971-321-142. Dices, Colectivo Fantasma, dedicado a las habilidades blandas, en taller de teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos solo por el WhatsApp al 995-678792. A Sofía Fashion Store, viste a la moda de las mejores marcas. Renueva tu estilo con diseños exclusivos, envíos rápidos de estés donde tú estés. Chequea sus páginas en el Facebook o puedes llamarlos al 925-726-803. Sofía Fashion Store realmente tiene unas cosas bien bonitas. Cosas muy, pero muy bonitas. Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254 o al 956-411-1462. Lo repito, 562-0254 o al 956-411-462. Odontopando. Como siempre, reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Gracias a nuestros auspiciadores. Tengo un montón de cosas que contarles. Estuvimos en el Congreso Internacional de Cusco, realmente de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental. Muy bonito, conocimiento, camaradería, compartir, aprender. Gracias a la doctora Marisol Castilla Camacho por la invitación, a la doctora Mari Carmen, también todo muy bonito todo. Vámonos a la pausa y regresamos. Queridos amigos, luego el señor director lo indique y esté conectado el doctor Luis García. Vamos a estar conversando con él sobre la odontología, con liderazgo y salud pública. Doctor, muy buenas noches. ¿Me ve? ¿Cómo está, doctor Yuri? ¿Me escucha bien? Sí.
¿Qué tal, Doctor doctor? García, lo escucho. Gracias. Lo escucho Muchas gracias. perfectamente. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches y gracias por este espacio para poder hablar no solo de la profesión, sino también desde la convicción de que podemos hacer cosas distintas. Porque si algo nos ha enseñado la realidad peruana es que no basta con ejercer la odontología desde el dominio técnico, necesitamos también ejercerla desde el compromiso, desde la ciudadanía, desde una mirada que reconozca la salud bucal como parte esencial del bienestar humano y no como un apéndice olvidado del sistema de salud. Doctor, brillante. O sea, nosotros somos un parte de un todo y como tal debemos de tener la motivación y los diagnósticos y los tratamientos en el bienestar del propio yo, del ser humano como un todo y siempre pensando en el bien común. Es correcto y a raíz de eso es que naturalmente nace el tema que proponemos el día de hoy acerca del liderazgo, ¿no? Y el liderazgo en odontología, quiero también poder remarcar que no se trata de tener un cargo solamente, quizás por así decirlo, ¿no? Sino se trata de asumir con responsabilidad, de influir en un propósito, de construir soluciones colectivas y sobre todo, doctor, de actuar con conciencia social desde donde estemos, desde lo que nos toque, sea en el sector privado, sea en el sector público, sea como autoridades, sea como un colega que trabaja en el día a día naturalmente con sus pacientes, todos nosotros podemos aportar algo y es lo que nos reúne el día de hoy para saber, quizás tener algunas herramientas de cómo poder hacer ello. Doctor, brillante, realmente esta es una clase de liderazgo, queridos amigos, con el doctor Luis García, que como él nos la va a decir, soluciones colectivas, y desde el lugar de donde estemos, ejerzamos un liderazgo, siempre pensando en el bien colectivo o en el bien común. Así es. Doctor, si me permite poder también mencionar que yo considero, y eso sí es un pensamiento muy personal, hablar del liderazgo en odontología implica primero que también hagamos una retrospección nosotros como gremio y abrir los ojos a una realidad que no podemos seguir normalizando. ¿De qué se trata esto? Yo creo que hoy enfrentamos múltiples brechas, ¿no? Hoy no hay una evidencia actualizada de nuestra realidad como profesión, nuestra realidad estomatológica. El recurso humano que nosotros tenemos está mal distribuido y no existe una planificación estratégica basada en datos. Y por ello también muchos colegas trabajan sin reconocimiento ni condiciones dignas. Hay que recordar que la mayoría de colegas que estamos en el primer nivel de atención, sobre todo, y en un momento explico un poquito más, pero el 95% de la infraestructura del primer nivel de atención está en condiciones precarias. Es más, hasta un 30% de ellas ni siquiera tienen agua potable. Entonces, a lo que justo hoy día yo me preguntaba en el trabajo, y justo hacíamos una reflexión con algunos colegas que trabajamos en Direza, al cual les mando un gran saludo, hablábamos acerca de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la ENDES, por ejemplo, ¿no? Que es una de las principales fuentes de información de salud del país, pero hace años que no se prioriza variables sólidas ni desagrega suficiente información sobre datos de salud bucal como tal. Tenemos apenas un par de indicadores, solamente 2, y eso no permite entender las necesidades reales de la población ni justificar adecuadamente las intervenciones públicas. Brillante, doctora. Es bien, prácticamente usted está describiendo los grandes carencias o dolencias o lo que falta en nuestra salud pública en el primer nivel de atención, ¿no? Así es, doctor. Y otra cosa que quiero mencionar, por ejemplo, que yo considero y que también lo hablamos también en es acerca de qué importante sería que nosotros podamos tener un Observatorio Nacional de Salud Bucal, ¿no? Por ejemplo, se propone esto sobre la mesa porque no se trata solamente también de tener solo datos, sino de generar inteligencia sanitaria, ¿no? ¿Por qué tenemos que nosotros generar inteligencia sanitaria, ¿no? Para
no solamente tener patrones de accesibilidad naturalmente a las enfermedades más prevalentes como caries, como enfermedades periodontales, como maloclusiones, pérdidas dentarias, cáncer oral, también es importante entender que nosotros necesitamos poder tener acceso a cuánta cobertura de servicios tienen realmente los cirujanos dentistas, cuánta accesibilidad tienen los pacientes a las mismas, qué determinantes sociales y determinantes comerciales hoy en día está inmersa también nuestra profesión, e incluso poder determinar la calidad del recurso humano. El Observatorio de Recursos Humanos, por ejemplo, nos da la cantidad, sí, nos da una cantidad aproximada muy cercana de cuántos cirujanos dentistas hay en el país trabajando, tanto en el sector público como privado, pero no nos da un dato exclusivamente de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sin este tipo de análisis de una inteligencia sanitaria como nosotros, como profesión, la necesitamos tanto, no se va a poder mostrar una evidencia robusta para sustentar propuestas técnicas, ni para exigir un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Ni para crear nuevos puestos de trabajo en el primer nivel de atención. Yo siempre también comento qué importante sería que nosotros como profesión tengamos un PPR particular, ¿no? Nosotros estamos incluidos dentro de las enfermedades no transmisibles, dentro de la 018, pero qué importante sería que nosotros, así como lo existe en salud mental, la profesión, la salud oral o salud vocal, tenga su propio financiamiento, ¿no? Eso nos podría dar otro tipo de armas naturalmente para que nosotros podamos seguir creciendo, pero insisto, necesitamos datos, y esos datos tienen que nacer no solo del ente rector. Si bien es cierto, nosotros tenemos una rectoría, por supuesto, de MINSA, pero todos nosotros podemos contribuir a la misma para poder fortalecer al gremio, ¿no? Qué importante, como usted dice, poder de repente tener pase, vamos a llamarlo así, que podamos recolectar esos datos, que todos los dentistas podamos usar los diferentes procedimientos que vamos tratando día a día, en que esos datos puedan ser procesados, ¿no? Entonces, lo que nos dice el doctor básicamente, y lo que es así, quien tiene información tiene poder. Y el doctor está refiriendo a algo que es bien importante: datos, o sea, por la recolección de datos de los diferentes tratamientos o carencias, está en un limbo. Tenemos aproximados. ¿Todos son aproximados? ¿Es así, doctor? Sí, y también es importante remarcar, doctor Yuri, que el liderazgo acerca de justamente de nuestra profesión como tal, no es un liderazgo al 2025 que debe de ser jerárquico, debe de ser colectivo. Entonces, tampoco no es solamente técnico. Hoy en día muchos de nosotros, bueno, tenemos que hacer el mea culpa como profesión, solamente nos vamos al lado técnico especialista. Tiene que ser también un que me lado sonría, ético. Sí. Pero esto es lo que usted ha dicho, pues, o sea, esos conceptos están perfectos, como usted, de verdad, que eso que usted dice, así debe ser así debería ser el liderazgo, no yo, conmigo, todo conmigo, yo, yo, Así conmigo, es. yo, de verdad. Así es, doctor. O sea, un verdadero liderazgo. Así es. Un verdadero liderazgo, o sea, puede ir adelante, puede ir al costado, puede ir atrás. ¿Por qué? Porque no necesita, o sea, el verdadero líder no necesita estar así, mírenme a mí, tómenme a mí, yo. Totalmente correcto. Eso. Totalmente correcto. Y como les comento, no solamente técnico, tiene que ser ético, ¿no? Y no se basa solo en figurar. No se basa solo en figurar, sino en generar impacto. No, hablando de un figurete, doctora. Sino en generar impacto, ¿no? Entonces, ¿qué impacto nosotros estamos generando, mi estimado doctor, para poder justamente pelear en otras esferas? El liderar, entonces, también significa exigir evidencia, ¿no? Por ejemplo, es no conformarse con lo anecdótico, ¿no? Es plantear propuestas con base científica, es comunicar mejor, es formar redes, es tener una mirada estratégica, saber dónde estamos, pero también hacia dónde queremos ir. Permítame, por favor, doctor, agregar algo. Un líder tiene que ser creíble, tienen que creerle. Número 2, una cualidad de un líder tiene que ser querible.
creíble, lo tienen que querer y finalmente tiene que ser predictible. Y lógico, también tiene que mostrar ciertos pergaminos, ciertas acciones, tiene que tener. Y lo tenemos bien claro, todos somos humanos y por lo tanto todos somos preferibles de equivocarnos. Por eso también es parte del liderazgo y decir, sí, me equivoqué, sí, lo hice mal, aquí estoy. Sí, doctor, disculpe que lo haya dicho. Así es, no, es muy buena su acotación porque naturalmente parte del liderazgo es también consideración y una escucha activa naturalmente de las personas que nos puedan rodear y de también nosotros poder, como usted bien dice, doctor, y bien remarca, poder saber cuándo nos equivocamos y poder también enmendar ello. Entonces, a razón de esto, yo propongo tres liderazgos que a lo largo de todo este tiempo de los cuales me encuentro, creo que pueden ser muy importantes para nuestra querida odontología, ¿no? El primero es el liderazgo colaborativo, es el liderazgo del cual nosotros estamos hablando, es el liderazgo que se trata de crear las condiciones para que otros den lo mejor de sí en red y no en soledad, ¿no? Claro. Entonces esto implica escuchar a los colegas, implica escuchar a los técnicos, implica escuchar a los gestores, a los pacientes y a las comunidades. Recordemos que nuestra profesión tiene que tener esa visión social, por supuesto. Hay que romper este enfoque individualista, hay que tejer redes de colaboración. Brillante, y hay que generar equipos multidisciplinarios para esto, ¿no? Entonces, para ello, doctor, tenemos que entender, por ejemplo, que las DIRIs, las DIRESAs tienen que trabajar con los colegios regionales, con las universidades, para generar políticas regionales de salud. Tenemos que entender que la estrategia de salud bucal puede trabajar con docentes, puede trabajar con padres. Por ejemplo, la estrategia de salud bucal escolar, ¿no? Tiene que trabajar con docentes, con padres, con psicólogos, con todos los profesionales que estén inmersos. Y por último, en un consultorio privado, que sería mucho de lo que me preguntarán quizás nuestros oyentes, nosotros podemos articular también junto con las postas médicas, podemos inmiscuirnos también en las campañas, podemos trabajar con pacientes con diferente capacidad, podemos estar inmersos también dentro de la sociedad y dejar de pensar que la odontología solo tiene que ser un número, que es algo que yo siempre le digo a mis amigos, a mis colegas, a mis pacientes. Nosotros trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas y nos debemos a ellos. Entonces, ese tipo de liderazgo tiene que ser naturalmente acompañado por el segundo tipo que se llama liderazgo con evidencia. Sin datos, solo somos una opinión más. Tenemos que tomar decisiones clínicas, administrativas, políticas, basadas en evidencia científica y epidemiológica, no en una costumbre o en una intuición que muchas veces se da. Ello nos va a hacer promover, doctor, nos va a hacer promover la generación, el análisis de datos, en los diferentes tipos de niveles, en los diferentes tipos de consultorios, y ello va a hacer que nosotros podamos integrar indicadores de gestión en recurso humano, en equipamiento, en vigilancia sanitaria, en monitoreo, en todo lo que nosotros podemos hacer a través de la salud pública. Brillante, doctor. Doctor, y todo eso, muchas veces se dice que nosotros, los cirujanos dentistas, adolecemos de eso. ¿Por qué? Porque tenemos formación clínica. Se nos hace responsable de no saber administrar, gestionar o crear ciertas cosas. Entonces, el doctor, cuando él habla de liderazgo, habla de todo eso en su conjunto, se está refiriendo a la cultura organizativa, que tanto nos hace falta, esa cultura que adolecemos o simplemente no la queremos implementar para buscar una gestión de calidad, una gestión de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, de abajo a arriba, ¿no? Porque, como él lo señala, mucho de estos conflictos es por falta de un verdadero liderazgo. Doctor, por favor, no. Así es. No le quita, porque doctor, está muy interesante la conversación, ¿no? Y lo que me lleva al tercer tipo de liderazgo, dado su comentario, que se llama el liderazgo transformador. Yo le digo que es aquel liderazgo que nace cuando nosotros entendemos que lo que hacemos tiene sentido, tiene dirección y tiene un propósito. Eso es importante, ¿no? Ir más allá de lo técnico para inspirar cambios estructurales,
y culturales. Cultura organizacional, lo que bien menciona el doctor, es importante. Eso se tiene que dar, por supuesto, en todas las esferas de lo que nosotros hagamos como profesionales. Hay que recuperar, hay que motivar profundamente por qué ejercemos y saber por qué nosotros estamos ejerciendo la odontología. A veces la olvidamos, a veces olvidamos ese primer sentir de por qué nosotros estamos en esta profesión. Y eso no solamente va a mejorar sonrisas, va a mejorar vidas, mi estimado doctor. Y ese sentido salubrista es el que todos nosotros tenemos que tener. Y acá voy a entrar a la segunda parte de por qué he titulado con sentido público. ¿Qué tiene que ver el sentido público? ¿Será solamente los que trabajamos en sector público? No, mi estimado doctor. No, todos tenemos que tener un sentido público, los que trabajamos en privado, los que trabajamos naturalmente en el sector estatal. Todos tenemos que tener un sentido público porque no solo significa trabajar como tal para el Estado, sino entender que lo que hacemos impacta vidas, comunidades, economías y por lo tanto también políticas. Debe de comprender que la salud bucal es el bienestar en general, porque así nosotros lo defendemos. La salud bucal es importantísima para el bienestar general. Todos los cirujanos dentistas lo sabemos. Y es entender que no solamente atendemos dientes, sino personas con sus respectivos determinantes sociales, que en un momento lo voy a conversar de qué se trata. Pero entonces necesitamos articular este sistema con gobiernos locales, con gobiernos regionales, con el gobierno central. Necesitamos entender que la odontología con sentido público es aquella que asume un rol en la transformación social y que combate la inequidad y que construye también, por supuesto, desde la escucha, desde la ética y desde la evidencia, mi querido doctor. Perfecto. Doctor, permítame una acotación. Vamos, para los que no entienden, no les gusta el sentido público, vamos a cambiarlo, permítame, pensando en el bien común, o sea, el bien común. Ya, yo no quiero saber nada de lo público, ok. Piensa en el bien común para empecemos por nuestro vecindario, nuestra área, nuestra sociedad, nuestro distrito, nuestro país, ¿no? Que es importantísimo. Así es. Y es importante también que nuestros queridos colegas entiendan que la salud bucal no solo es el resultado de la higiene personal. A veces también se malentiende ello. La salud bucal puede estar a través de diferentes determinantes que las personas llegan consigo. Se llaman determinantes sociales. Por ejemplo, la pobreza, el acceso al agua, el nivel educativo, las zonas rurales no tienen naturalmente la atención que nosotros quisiéramos para ellos, pero además hoy existe otro tipo de estudio que habla ya de los determinantes comerciales. Por ejemplo, la publicidad engañosa, el consumo alto en azúcares, el tabaco, el alcohol, el marketing agresivo hacia los niños, por ejemplo. ¿Y quién regula ello? Exacto. ¿Quién regula ello? Entonces, es ahí donde la profesión odontológica también tiene que alzar la voz, porque nosotros tenemos que ser los defensores. Así es. Doctor, como usted acaba de decir, como yo siempre hablo, cuando tengo la oportunidad de exponer, yo hablo de los discapacitados masticatorios, ¿no? Que se convierten en nuestros pacientes, que poco a poco, cuando ya no tienen dientes, vienen a tener desnutrición, que a partir de ahí están afectando ya su salud mental, o sea, ese problema que pensaron, no, lo pierdo, termina en una baja autoestima, aislamiento, salud mental afectada. Es por eso que siempre les digo, disculpe doctor, visite a su cirujano, dentista de su preferencia. Ahí va a tener la prevención que es tan importante. El de su preferencia, el del barrio, el distrito, de donde sea, pero visite a su cirujano, dentista. Doctor, por favor, disculpe que lo haya interrumpido, pero la parte de la prevención hay que hacerla. Excelente, doctor, porque la prevención tiene que ser el motivo, sobre todo, por el cual nosotros tenemos que trabajar. Hay diferentes tipos de prevención primordial, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, saquinaria. Entonces, en ese tipo de prevención, nosotros tenemos que trabajar, por supuesto. Por ejemplo, hablando acerca de justamente este tema, un ejemplo muy práctico, no podemos educar, por ejemplo, en cepillado,
si no denunciamos también la sobreexposición de las bebidas azucaradas en los medios escolares? Por Exacto, ejemplo, ¿no? La exacto. odontología no puede seguir siendo una isla clínica. Debe de integrarse, mi estimado doctor, en la lucha contra las desigualdades sociales. Lo que usted menciona con respecto a la salud mental es importantísimo. Muchos de los pacientes que tienen problemas de salud mental están íntimamente relacionados con problemas de salud oral o bucal. Eso es cierto. Y cada día se ve mucho más. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuán preparados estamos nosotros para recibir a ese tipo de pacientes en nuestras consultas? Y dejemos de pensar que solamente vamos a atender solo los dientes, ¿no? ¿Cuántas herramientas nosotros tenemos para poder abordarlos a ellos también, ¿no? Excelente, doctor. Esto, yo, como les digo, queridos amigos y colegas y de todo el público que nos está mirando, todo eso es un conjunto, hace la prevención, eso va a reactivar nuestra querida odontología, ¿no? Doctor, he abierto un ratito y nos han entrado unas cuantas preguntas que quiero hacerlas, Sí, ¿no? doctor. Que dice así más o menos, doctor, buenas noches, ¿qué tipo de liderazgos podemos adoptar nosotros los cirujanos dentistas? Justo los tres tipos de liderazgo que hemos conversado, el liderazgo transformacional, el liderazgo con evidencia. Yo creo que en estos momentos, según lo que conversamos, generar el liderazgo con evidencia es importantísimo. Por ejemplo, desde algo muy sencillo, muy sencillo, nuestras historias clínicas. ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos una buena historia clínica? ¿Cuántos nos tomamos ese tiempo? Porque ahí sale la data, la evidencia. En el sector público, ¿cuántos nosotros hacemos un correcto FUA? ¿Cuántos hacemos un correcto GIS? ¿Cuánto realmente nosotros estamos avanzando en el tema de la conglomeración de esa data para nosotros poder evidenciar cómo se encuentra la salud bucal en nuestro país? Entonces creo que nosotros a partir de ese liderazgo con evidencia también podemos aportar nuestro granito de arena a nuestro estado, ¿no? Doctor, otra pregunta. Se han abierto, nos están mirando bastante gente, están entrando bastantes preguntas. Bueno. Mire, acá hay una pregunta que es para que yo, mire, doctor, buenas noches. ¿Qué rol cumplen los colegios profesionales? Ajá. Uy, esa es una pregunta muy importante. A ver, voy a tratar de ser lo más esquemático posible, ¿sí? Porque el colegio profesional es un actor imprescindible en esta lucha que yo le digo que es la lucha que nosotros tenemos con el mismo Estado. Porque hay que recordar, y quiero remarcar esto, el colegio profesional es un intermediario entre el colega y el Estado. Pero al mismo tiempo, a pesar de que tiene su propia influencia como fiscalizador, como vigilante, como monitoreador, mejor dicho, su propio trabajo, debemos remarcar que los colegios no pueden ser, y eso siempre lo digo también, mi estimado doctor, limitados en ser unas oficinas de trámite o de control disciplinario, para hacerme entender. No se puede limitar a eso. Su rol tiene que ser hoy en día mucho más grande, más profundo, más comprometido. Deben de ser de actores políticos, técnicos y claves, en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, ¿por qué un colegio profesional es tan importante? Porque es el que alza la voz, pero alza la voz con evidencia. Es el que tiene que tener la ética, la visión, el que se convierte en puente, como decía, entre el Estado y el colegiado. Pero al mismo tiempo es el guardián de la ética profesional, es también el generador de las propuestas de ley, es el defensor del rol del odontólogo, es el gestor, es el que promueve la evidencia y, como decía, es también el vigilante sanitario, ¿no? ¿Por qué es un vigilante sanitario? Porque es aquel que puede determinar cuáles son las prácticas riesgosas y el que puede determinar cuáles son las brechas de atención o cuáles son las brechas también frente al silencio de nuestro propio sistema. Entonces, necesitamos, y disculpe que es un tema que me apasiona muchísimo, el tema del colegio profesional, necesitamos que los colegios hablen, propongan, que lideren,
que salgan de ese papel pasivo y que se conviertan en protagonistas del cambio que nosotros como colegiados tanto pedimos, ¿no? Porque si los colegios profesionales no están en los espacios donde se decide el futuro de la salud, entonces, ¿quién representa verdaderamente a nuestra profesión? Y como ha pasado hace poco en la 32-210, donde muchos de nosotros salimos a marchar, cuando nosotros mismos no nos inmiscuimos en todo esto, junto a nuestros colegios profesionales, otros van a querer decidir por nuestra profesión. Y eso no puede ser permitido, ¿no? Hoy más que nunca nosotros necesitamos un gremio con una mirada larga, con una raíz social, amplia, con una voz técnica, amplia, con un espíritu transformador, ¿no? Que no implique solamente defendernos, sino proponer una odontología distinta, más justa, más humana, y también creo que más viable agenda sanitaria del país, ¿no? Es algo que a mí me importa mucho al respecto, ¿no? Doctor Luis García, quiero agradecerle la participación en el programa, realmente ha sido brillante su participación. Nos hemos quedado mirando rapidito, nos hemos pasado con un 2x3 el tiempo cómo corrió. Espero poder tenerlo nuevamente en el programa y seguir conversando de estos temas que absolutamente todos, como el sector público solamente es el 10% del todo globo odontológico, y el otro es el 90% de los privados. Esa es la gran que tenemos que lograr, esa unión, ¿no? Esta separación. Solamente el 10%, no, tenemos que ir por ese otro 90%. Ese otro 90% tenemos que inmiscuirlo. Para eso, ¿qué va a hacer? Va a ser un colegio odontológico más fuerte, un gremio más fuerte. Vamos a poder enfrentar con esa mirada al futuro, pero tenemos que unirlo. Doctor, ¿algún teléfono, algún Facebook, algún Instagram, dónde lo localizan? ¿Dónde? A ver, ¿nos quiere dar un número, algo? Sí, bueno, mi teléfono es el 912-93-1378. Mis redes sociales están con mi nombre, Luis García Luna. Cualquier colega que necesite quizás un consejo, alguna sugerencia desde el punto de vista de gestión o de salud pública, con todo gusto, estoy presto naturalmente a apoyar tanto a los colegas, a los colegios profesionales, quizás a darles una opinión, que es lo que yo siempre digo, siempre es importante una opinión, y creo que el trabajo en conjunto de todos nosotros va a hacer que nuestra querida odontología salga adelante en la lucha que muchos de nosotros estamos haciendo, a lo cual felicito y saludo también a algunas de las autoridades que veo su trabajo también, que están perennes, y es importante y es loable, pero es importante también que se sumen. Hace poco acabamos de ser, si no me equivoco, ya 60.000 cirujanos dentistas a nivel nacional, y creo que todos nosotros podemos ser parte de este gran cambio y de defender a nuestra amada profesión. Tenemos que reactivar la odontología, doctor, tenemos que reactivar la odontología. Así es, doctor, reactivemos la odontología. Reactivemos la odontología. Doctor Luis García, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. ¡Wow! ¿Qué tal programa, queridos amigos? Vámonos al corte, que regresamos con el doctor César Padilla.
amigos, hasta luego, señor director. Hoy día que vamos a estar conversando con el doctor César Padilla, él, sobre el tema uso de la tecnología, ontología 3D en la educación superior. Me parece que estamos conectados. Doctor Padilla, muy buenas noches, ¿me escucha? Uy, tenemos un problema de conexión. Doctor, algo está pasando ahí con su conexión, la competencia. No se lo voy a escuchar. De repente, a ver el switcher, si puede solucionar. No se le escucha, no se le escucha. Creo que tiene que volver a conectarse. Se lo ve clarísimo, se lo ve muy bien, doctor, pero no tengo audio del doctor. Ya. Hasta que el doctor lo vuelvan a conectar, vámonos el doctor. Él es doctor en odontología de la Universidad San Martín de Porres, maestro de periodoncia de la Universidad San Martín de Porres, investigador Renaci, autor y coautor de artículos científicos, práctica clínica y práctica exclusiva en periodoncia e implante. ¡Wow! Docente e investigador a tiempo completo, jefe de laboratorio de investigación e innovación de la odontología de la Universidad Científica del Sur. Brillante, brillante. Y vamos a estar conversando sobre el uso de las tecnologías y de la ontología 3D en la educación superior. Como todos sabemos, pues, las formas y maneras de enseñar han cambiado, ha habido un gran cambio, un gran salto, y a raíz de la pandemia, pues con mayor énfasis, con mayor fuerza, hay diferentes plataformas de enseñar, las clases son virtuales, son en tiempo real, quedan grabadas, hay inteligencia artificial, y eso se da en el nivel de pregrado, posgrado y hasta el más alto nivel. Las clases pueden ser asincrónicas, sincrónicas, en vivo, o sea, realmente la tecnología ha cambiado, ¿no? Tenemos la impresión 3D, los diferentes flujos digitales que se dan para que el trabajo sea con mayor eficiencia, eficacia y se logren mejores resultados, sea más, se pueda planificar mejor, se pueda predecir, ¿no? Los diferentes tratamientos. Hay algo que, por ejemplo, que es bien inútil cuando se hacen el implante, que el doctor es implantólogo, el protocolo reverso. Ahí está. Lo tenemos al doctor en pantalla y ahora sí he escuchado todo lo que está hablando el doctor, hasta su pensamiento, estamos escuchando con la nueva tecnología. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Hola. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor César Padilla? Buenas noches, doctor Yuri. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha? Lo escuchamos claro y fuerte, doctor. Gracias, fuerte, encantado. Gracias por invitarme a este espacio. Perfectamente. Doctor, gracias a usted por darse es un lujo tenerlo, doctor, tenerlo usted como invitado que nos pueda hablar, o sea, que es tan amplio, realmente que hoy día el programa está fluyendo así con esa energía del Congreso de Cusco, creo, doctor, una cosa así. Doctor, no se congele. Doctor Padilla, ¿me escucha? Tal cual. Estamos viviendo una transformación digital. Es el presente y el futuro. ¿Sí? El uso de estas tecnologías, de estos recursos digitales. Es su cable. Su cable es estábamos de nuevo. ¿Qué pasó? Bueno. Sigamos. Estábamos conversando con el doctor Padilla del flujo digital, ¿no? Del flujo digital, de las nuevas tecnologías, nos estaba mostrando en pantalla, ¿no? Las diferentes tomas que se pueden hacer con los escáneres, ¿no? Con los escáneres que son pequeñas camaritas que toman un montón de funciones, se toman fotos, y luego con esas fotos se forman imágenes, ¿no? Y esas imágenes se pueden hacer diferentes tipos de tratamiento, predecir tratamiento, se puede elaborar con diferentes escáneres,
dónde vamos a posicionar los dientecitos, los implantes, o cómo va a quedar esa sonrisa digital, ¿no? Armada, o cómo podemos hacer un pequeño mock-up también con la tecnología, podemos imprimirlo. También hay impresoras ahora en 3D que usted lo puede diseñar, ¿no? Usted lo puede diseñar y lo podemos imprimir y lo podemos tener en las manos, ¿no? Y eso podemos mostrarle al paciente, ¿no? Podemos imprimir también diferentes, de repente, formas de hacer mock-up y podemos cementarlo provisionalmente al paciente y el paciente puede verlo, puede ver si le gusta, si no le gusta. Ahí está el doctor nuevamente. Doctor, ¿me escucha? Doctor Yuri, disculpe la conexión. ¿Ahora sí? Lo escucha perfecto y claro y fuerte, doctor, así que el audífono creo que estaba ahí medio fallando. Sí, doctor, bueno, encantado de participar en su programa. Bien, mucho para compartir, doctor. Como usted bien ha estado presentando, estamos viviendo una transformación digital, ¿no? Y en esta época, pues, tenemos diferentes alternativas, herramientas, uso de programas, equipos, software que nos permiten optimizar la práctica en odontología. Y el enfoque de este tema es básicamente cómo aprovechar todos estos recursos en la parte educativa también, desde el pregrado, ¿no? En la formación de esta nueva generación de odontólogos, para que conozcan todas las alternativas y herramientas que tenemos a disposición. Doctor, como usted lo ha dicho, la transformación digital no es el futuro, es ahorita, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Yo me he quedado sorprendido realmente, ¿no? O sea, no soy muy antiguo, pero, o sea, realmente la evolución que ha habido es increíble, ¿ah? Sí, definitivamente, pues en ese afán de hacer una práctica odontológica de calidad y sobre todo vigente, ¿no? Tratando de aprovechar todo lo que se hace a nivel mundial también. ¿Por qué no? Hoy en día, pues, odontólogos están adquiriendo desde escáneres, impresoras, hasta fresadoras, para tratar de cerrar ese circuito, ¿no? O ese ciclo también de flujo de trabajo, ¿no? Para la manufactura, ¿no? Diferentes piezas, elementos que finalmente son instalados en boca. Así que definitivamente hay un afán, hay un crecimiento importante en esa parte. Y ahorita nosotros lo que hacemos en la Universidad Científica del Sur es impulsar ese crecimiento para que los jóvenes desarrollen esas capacidades, esas habilidades, esas competencias desde temprano y de esa forma pues puedan insertarse ya en el ámbito laboral con estas fortalezas o con ese perfil, ¿no? Sobre todo competitivo. Doctor, y dentro de esa nueva tecnología que ha venido e invadido el mercado, ¿cuáles son las principales innovaciones? ¿Nos pueden comentar? Sí, doctor. Principalmente tenemos una primera etapa que es la adquisición de imágenes 3D, ¿no? Podríamos mencionar desde un tomógrafo, bien, podríamos hablar de los escáneres intraorales, de los escáneres de mesa o de laboratorio que nos permiten digitalizar, en este caso, maxilares, arcos dentales. Y lo interesante aquí viene la integración entre ellas para diagnosticar y, lo más importante, para planificar ya tratamientos o procedimientos que nosotros vayamos a realizar. Esa, digamos, es el primer paso. Ya en la segunda parte viene a ser la manufactura, o la producción, ¿no? O la impresión o el fresado. Para eso tenemos equipos como las impresoras, las fresadoras que nos van a permitir materializar estos elementos y pues instalarlos en boca, ¿no? Finalmente aptos para, interesante, con todo eso, poderlo utilizar en nuestros pacientes. Doctor, cuando usted dice esto, impresión 3D, ¿a qué exactamente se está refiriendo? ¿Nos puede comentar? Porque el público también en general a veces no entiende. ¿Nos puede comentar un poquito? Sí, cuando nosotros hacemos un escaneo a un paciente, ¿no? Cuando hacemos un escaneo intraoral o un escaneo de boca, nosotros
tenemos una pieza que ha sido preparada, un diente que ha sido tallado para una restauración, ¿no? Por ejemplo, una corona, una incrustación. Y a partir de ello, con un programa especial, un software especializado, uno de ellos, por ejemplo, el famoso ExoCAD, nos permite a nosotros hacer este diseño o este dibujo que en principio es virtual, ¿no? Es virtual, es digital, y la etapa de la manufactura o producción es cuando mediante otro equipo importante, que es la impresora 3D, esto se materializa, ¿no? En diferente material, ¿no? Uno de ellos es la resina, ¿no? Pero hay otra técnica también sustractiva que permite fresar un elemento, ¿no? Un disco, ¿no? Un cubo especial, por ejemplo, de circonio, ¿no? Para hacer las coronas, para hacer algunas restauraciones en prótesis fija. Entonces tenemos ahí alternativas y tenemos hoy en día más opciones que ofrecerle a nuestros pacientes cuando quieren alta estética, ¿no? Cuando quieren también procedimientos en corto tiempo, inmediatos, ¿no? Y sobre todo con alta precisión, exactitud. Así que ahí tenemos las opciones. Doctor, y me han dicho que todo eso se ha implementado en la nueva clínica de la Universidad Científica del Sur. Así me han dicho, todo eso hay tanta tecnología ahí. Sí, doctor, tal cual. Actualmente estoy en el cargo de investigación como docente investigador. Hay un laboratorio equipado con toda esta tecnología y justamente en él se vienen desarrollando trabajos por parte de estudiantes, por parte de docentes y ahora también con el lanzamiento del posgrado, que también está súper equipado con las tecnologías que ahorita estamos conversando. Oiga, así me ha dicho un pajarito que la clínica de posgrado está muy bonita, muy bella, doctor. Tiene un equipamiento así de última generación. Definitivamente, con tecnología de punta, con los equipos para que, lógicamente, se cierre ese flujo de trabajo digital, ¿no? Y tengan los residentes, en este caso futuros especialistas, ya ese contacto digital y ellos mismos puedan incluso diseñar, ¿no? Poder imprimir, poder llevar esos casos, ¿no? Dentro de esa experiencia, digamos, ya como futuros especialistas, así que es un diferencial, ¿no? Es un modelo bastante adecuado en esta práctica odontológica altamente competitiva, ¿no? Hoy en día con todo este entorno digital. Definitivamente. Doctor, ¿y cómo se...? A ver, mire, han entrado varias preguntas, pero vamos a juntar, voy a tratar de juntarlas. Dice así, doctor, buenas noches. Ya, ¿cuál es el beneficio para los pacientes? ¿Cómo se benefician? Sencillo más, doctor, recuerde que esta es una pregunta tipo público, no es tipo colega. Es, ¿cómo me beneficio cómo me beneficio como paciente? Ya, a ver. Excelente, muchos beneficios. Primero, acortamos las citas, ¿no? Tenemos entonces un protocolo de trabajo en menos sesiones, es mucho más confortable para el paciente. ¿Ya? Exacto, entonces, esa es. Entonces dejamos de utilizar materiales tradicionales como el alginato, como la silicona, ¿no? Que, bueno, tenemos en realidad recursos analógicos importantes, excelentes, pero tratando de reducir citas y tratando de pensar mucho en la experiencia y las preferencias del paciente, entonces a veces el paciente no tolera algún tipo de materiales o prefiere ser escaneado, ¿no? Y prácticamente lo que nosotros necesitamos es el registro digital y pues bueno, el paciente finalmente lo agradece, ¿no? Que es una alternativa en poco tiempo, cortas citas y tenemos buenos resultados. Otra pregunta tipo paciente, doctor, para matizar un poco, para no hacerlo tan técnico el programa. Doctor, buenas noches. Bueno, el paciente escribe esto, ¿no? Cuando me prueban la masita en la boca me producen náuseas. Esta nueva tecnología ya no me van a hacer que me pongan la masita en la boca. A ver, doctor.
Entendemos que se refiere a un material de impresión, ¿no? Como el alginato, la silicona que habíamos mencionado. Entonces, básicamente lo reemplaza, ¿no? Justo en esos pacientes que tienen algunas preferencias, ¿no? Y que deciden pasar de lo tradicional a probar algo que realmente tiene buenos resultados y que tiene también bastante evidencia científica en cuanto a alta precisión, exactitud del resultado final, estética de una corona, buen sellado de una corona y sobre todo cuidando algunos principios también en la mordida, ¿no? En la oclusión que llamamos, bien, algunas consideraciones también estéticas, biológicas, así que en esa parte es una alternativa más, ¿no? También que nosotros impulsamos dentro de la práctica ontológica, ¿bien? Eso por una parte, doctor, y otro punto de vista que también no se habla mucho es el impacto ecológico, ¿no? Con respecto al ecosistema y que nosotros estaríamos dejando de utilizar materiales que finalmente son residuos no aprovechables, ¿no? Llamemos reduciendo esa huella ambiental, ¿no? Finalmente, si nosotros dejamos de generar tantos desechos, ¿no? Propios de una práctica, como residuos de los materiales, estamos utilizando pues un entorno netamente digital, ¿no? Yo lo compararía bastante con lo que es antes, pues nosotros imprimíamos cantidad de hojas y documentos, pero ahora pues todo es digital, ¿no? En un correo, en un celular, y finalmente pues el ecosistema pues hay una conducta bastante responsable. Más saludable, más amigable nos hemos vuelto, esa es la verdad. Toda esta tecnología nos ha hecho más amigables. Doctor, mire, acá otra vez te pregunta colega, ya que, pero bueno, se lo voy a leer. Doctor, buenas noches, ¿cómo hago para pedir informes para poder hacer el posgrado en la científica del sur? Le escribe, ahorita le vamos a pedir su teléfono, su página al doctor para que le escriban directamente a él, para no caer en esos temas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, doctor, antes de que nos gane el tema, por favor, sus palabras finales y nos da algún número, algún correo o algún Instagram, alguna red para poder localizarlo, por favor. Sí, bueno, mis redes personales, profesionales están igual con mi nombre. Me pueden buscar como doctor.odontopadilla en Instagram. Para lo que necesiten, gustosamente colaborar, ¿no? Con cualquier insurja. Encantado. Excelente, doctor. Entonces, a Odonto Padilla, todos los colegas que están preguntando sobre el posgrado de la Universidad Científica del Sur, por favor, directamente con el doctor. Nosotros no podemos, como comprenderán, hacer ese tipo de respuestas, ¿no? Pero el doctor, si tranquilamente le escriben a él va a dar todos los informes, todos los datos, porque la científica del sur es la científica del sur. Bueno, doctor, yo le agradezco por haber estado en el programa. Espero contar esto nuevamente con su presencia en el programa para seguir desarrollando estos temas tan bonitos, doctora, realmente tan importantes. Sí, con mucho gusto, doctor. Cuando quieran, yo feliz de compartir nuevamente en este espacio y gracias por la amable invitación nuevamente. Doctor, ha sido un lujo tenerlo, muy contento de haberlo tenido en el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, doctor César Padilla. Buenas noches, hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, queridos amigos, hemos tenido en el programa de todo. Ha sido un programa muy interesante, hablar del liderazgo, hablar de la tecnología que está ahorita empezando, y que es el hoy también es algo muy bueno. Como siempre les digo, pero antes de despedirnos, hay que tener algo en cuenta. Ya están pasando en el mundo cosas muy importantes. Hay que mirar a Europa, hay que estar atento a lo que está pasando en Europa. El problema Rusia-Ucrania puede escalar y nos puede afectar. Ahora sí, cuídense mucho, mantenga a Dios en primer lugar. Bendiciones para ustedes. Gracias por estar con nosotros.